Me dice que me ama cuando escucho llover. Bienvenidos a este programa del Grupo Amor de México, su servidor C. Gutiérrez Maldonado. Un privilegio para mí estar con usted. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Hoy quiero traer a usted cómo podemos conversar con Dios. La razón de esto es porque Dios creó al hombre para tener una gran familia a la cual cuidar, amar, bendecir, suplir toda necesidad. Y Él quiso iniciar esta preciosa familia con una pareja, en un precioso lugar, en un ambiente bello, animándolos a multiplicarse para que llenaran toda la tierra, asegurándoles que no habría escasez mientras ella, su familia, siguieran sus instrucciones. Y tenemos información en la Escritura desde el principio de la Biblia, nos habla precisamente de este plan precioso de Dios para la tierra. Tener aquí una gran y preciosa familia. Mire, tuvo tanto cuidado Dios que aún podemos encontrar en la Escritura, aquí en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 11, que hasta les proveyó de tierras, de terrenos con un material tan valioso, sí, que nosotros llamamos oro, porque así lo dice la Biblia. Mire, le voy a leer aquí en este libro, en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 11, lo que él hizo también en ese lugar. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilah, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Imagínense qué cosas tan bellas había hecho Dios, donde había colocado aquella primera pareja como familia suya. Todo lo que Dios había hecho, nos dice la Escritura, que era bueno en gran manera, hasta que el hombre trajo la maldición por su desobediencia. Esto no lo muestra también este libro el libro del Génesis. El libro del Génesis nos muestra cómo fue la desobediencia del hombre en el capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. A partir del momento en que el hombre desobedeció las instrucciones de Dios, vino la maldición sobre de esta tierra, y hoy podemos ver las graves consecuencias que han venido sobre de ella. Había una buena comunicación antes de que viniera la caída del hombre. Una preciosa comunicación entre Dios y su criatura, Adán y Eva. Y esta se perdió en este preciso momento. En el momento en que ellos pecaron o desobedecieron, se dieron cuenta que la relación con Dios se había roto. A tal grado que escondieron. Sí, se escondieron. Pero podemos ver esa ternura y esa gracia de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él estuvo buscando al hombre, aunque el hombre se había escondido, y lógicamente podemos entender que Dios sabía dónde Él se estaba escondido, pero Él empezó a llamarle: Adán, ¿dónde estás? La razón es para darle oportunidad al hombre de que viniera y se presentara delante de Él y pudiera confesar su desobediencia, pero Dios tuvo que insistir en el llamado, hasta que Abraham se presentó delante de Él, de su Creador, de su Señor, de aquel que quería a través de sus vidas crear una preciosa familia para Él. Pero Dios no dejó las cosas a medias. Él sabía que esto iba a pasar y Él ya tenía un plan B. Por esa razón podemos encontrar en la Biblia que después de que Dios buscó al hombre, no solamente le buscó, sino que le salvó. Y eso fue precisamente lo que nosotros encontramos en la Escritura, que el Hijo del Hombre, Jesús, había venido a buscar lo que se había perdido y salvarlo. Y eso pasó desde el principio. Dios buscó a Adán y le rescató. Podemos darnos cuenta por medio de la Escritura, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Dios
Fue Dios quien buscó y quien evitó, ¿verdad?, que el hombre se siguiera alejando de él. Dios hizo que el puente roto quedara otra vez unido y la comunicación con él se restableciera, pero fuera del lugar precioso que él había construido. El capítulo 3, versículo 21, nosotros podemos entender por medio de esta escritura esa cosa preciosa que él hizo. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre no se puede vestir por sí mismo para estar presentable delante de Dios. Nunca. Lo ha intentado desde el tiempo de Adán. Podemos nosotros, recordar, ¿verdad?, que Adán quiso vestirse con hojas de higuera. Pero lo que el hombre haga o deje de hacer no le pone en el lugar correcto delante de Dios. Es solamente el único capacitado para ello, Dios vistiendo al hombre, y desde el principio hasta el final así será si queremos nosotros estar presentables delante de Dios. Esto es lo que Dios desea. Este es el anhelo de Él, tener o restablecer una comunión correcta con cada uno de nosotros. Entonces los hombres podían en aquel tiempo orar, platicar o conversar con Dios, cada vez que el hombre quisiera. En el principio podemos darnos cuenta de la preciosa comunicación que había entre Dios y la primera pareja, la cual se rompió después de que el hombre, como estábamos explicando, pecó, desobedeció, pero Dios restableció una vez más esta comunicación. Y a partir de ese momento en que Dios los vistió con el sacrificio de un animal inocente, que esto nos muestra mucho del plan perfecto que Dios llevaría adelante. Este animal fue sacrificado por Dios mismo, lo que nos muestra mucho de la revelación del plan que Él tenía. Entonces nosotros podíamos ya comunicarnos con Dios desde ese tiempo, desde el tiempo en que Él restableció esta conexión. En el libro de Génesis capítulo 4 podemos ver a uno de los hijos de Adán. Usted conoce, ¿verdad?, que después de esto, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Conocemos los nombres, Caín y Abel. Y en lo sucesivo ellos podrían comunicarse, no solamente Adán y Eva, sino también sus hijos y toda su descendencia con Dios. Y aquí en el capítulo 4, versículo 4, encontramos que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque la hizo conforme a las indicaciones que Dios les había dado a sus padres, a Adán y a Eva. Adán y Eva habían quedado vestidos una vez más con el sacrificio de aquel animal que Dios hizo. Con su piel nos dice que los cubrió. Una figura de la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces aquí vemos a este primer hijo de Adán y de Eva, a Abel, acercándose a Dios, teniendo una conversación con Él, una plática. Era la forma en que los hombres en aquel tiempo podían acercarse a Dios y platicar, ofreciendo un sacrificio. Era la forma en que ellos podían venir delante de Dios. Permítame un tiempo y vamos a continuar. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias. Continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Continuamos. Adán y Eva continuaron platicando con Dios, conversando con Él. También uno de sus hijos, llamado Abel. Entonces podemos ver que las personas podían venir a conversar con Dios, o Dios podía estar conversando con ellas. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos encontrar en la Escritura que hubo un tiempo en que las personas dejaron de hacer esto. Dejaron de buscar a Dios, dejaron de conversar con Él. Solamente había conversación entre ellos, personas con personas, pero habían abandonado su relación con Dios, de poder platicar, conversar con Él. Habiendo esta oportunidad preciosa, la despreciaron. Despreciaron esta oportunidad. Mire,
La Biblia nos dice todo el tiempo que las personas de hijos o descendientes de Adán dejaron de adorar, de buscar, de aclamar a Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, nosotros podemos darnos cuenta en el versículo 26 el tiempo que transcurrió para que ellos empezaran una vez más a buscar a Dios. Aquí en el 4:26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, hasta que nació el nieto de Adán, Enos, hijo de Set. Los hombres empezaron a buscar una vez más a Dios. Y podemos nosotros hacernos una pregunta: ¿por qué razón los hombres no estaban buscando a Dios durante ese lapso de tiempo? ¿Por qué razón no tenían conversación con Él? ¿Por qué no platicaban, no abrían su corazón, le mostraban sus necesidades? ¿Por qué no aclamaban y suplicaban de su misericordia para que supliera cada una de ellas? ¿Por qué razón? Mire, yo puedo considerar que por las mismas razones que el día de hoy una gran cantidad de personas, millones de personas, no están platicando con Dios, no están conversando con Él, no están orando, que ese es el término que usa la Biblia. No platican con Dios hoy millones de personas. ¿Conoce usted algún motivo? Quizás usted diga: es que no nos está permitido. ¿Quiénes somos nosotros para platicar con Dios? Bueno, eso es lo que nosotros podemos estar pensando o meditando, ¿verdad? Que no nos está permitido, o que quiénes somos. Pero mire, esto es lo que dice Dios. Entonces tenemos que venir a la Escritura y saber qué es lo que dice Dios al respecto. ¿Podemos platicar contigo, Dios, o no podemos platicar? Revélanos. Y hoy en este día Dios nos va a revelar precisamente cuál es el deseo de su corazón, buscándolo en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que Dios dice como respuesta a nuestra pregunta. Acerquémonos pues confiadamente. Dios nos está invitando a que vengamos. Él ya está en un lugar cerca de nosotros, tan cerquititas como no podemos tener una idea. Está tan cerca de nosotros, basta que nosotros nos acerquemos a Él. Y no necesitamos caminar algunos metros ni kilómetros. No, exactamente donde estamos, parados, sentados o acostados, allí podemos nosotros acercarnos a Dios. Ahora Él nos dice cómo podemos acercarnos, nos dice que confiadamente. Generalmente cuando los niños no se acercan a alguna persona es porque tienen temor de él o de ella, ¿verdad? Les asusta o esperan una reacción mala hacia sus vidas. Pero Dios nos dice: acérquense confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, el oportuno socorro. Solo ahí en el trono, en la presencia de Dios, podemos encontrar la misericordia, la gracia, el oportuno socorro. Toda necesidad es suplida en ese lugar. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente, aclamamos a Él, abrimos nuestro corazón y platicamos o conversamos con Él. Él quiere hacerlo. Si con Adán Él suplió la necesidad para que Adán pudiera acercarse juntamente con Eva, lo cual vemos nosotros que aprovechó uno de sus hijos, este muchacho llamado Abel, su hermano. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Él no quiso acercarse a Dios a tal grado que prefirió matar a su hermano Abel. Hasta que nació el nieto de Adán, hijo de Set. Hasta entonces los hombres una vez más volvieron a platicar, a conversar con Dios. Pero hoy en nuestros días hay una gran cantidad de personas que no están haciendo esto. Dios quiere que vengamos. Dios quiere entremos al lugar santo, que nos acerquemos confiadamente. Todos podemos llegar allí. Sí, téngalo por seguro. La Biblia nos lo dice tan claramente, está tan marcado allí. Mire, en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Esta cita la encontramos ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos, no unos cuantos,
Bueno, usted sí, usted no. Todos. Todos los que ya estamos agotados, cargados, que nos damos cuenta que realmente por nuestro propio esfuerzo no podemos salir adelante. Él quiere que nos vayamos. Él quiere que nosotros entremos donde Él está. Él entonces nos va a descansar, nos va a dar un masaje espiritual tan precioso que podemos nosotros decir, ahora sí estoy descansado. Mire, la Biblia es tan clara al respecto. Y podemos nosotros encontrar a través de ella toda la información preciosa de Dios. Como por ejemplo lo que encontramos aquí en el libro de Hebreos capítulo 10. En el libro de Hebreos capítulo 10 el versículo es el 19. Fíjese bien lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjese nada más, qué invitación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Adán y Eva, Caín, Abel, los demás descendientes podían entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por la sangre de aquel animal sacrificado por Dios mismo. Pero hoy en nuestros días, por la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, podemos entrar al lugar santísimo. Lo que podemos nosotros entender que Cristo es la puerta. No hay ningún otro nombre, solamente Jesucristo. Al morir en la cruz, el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y lo que Él estaba diciendo, ya pueden entrar a mi presencia. Ya pueden entrar a la presencia del Padre. Consumado es. Fue el sacrificio perfecto. La oveja que sacrificó Abel solo era una figura de Cristo y podía entrar a ese lugar. ¿Cuánta mayor razón tendremos nosotros para poder llegar a ese lugar? Podemos nosotros encontrar a través de la Escritura una información tan valiosa. Mire, en Primera de Timoteo, a mí me gusta llevarle de libro en libro. ¿Por qué razón? Porque así estamos más seguros, se lo he dicho una y gran cantidad de veces. Cuando nosotros no usamos las Escrituras tenemos un peligro. El peligro es que digamos algo que no está sentado aquí, y eso es una mentira y es un engaño. Como en estos días que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que por ahí hubo una persona que profetizó el regreso del Señor Jesucristo sin considerar la Biblia, sin considerar qué decía Dios al respecto. Él puso su propia fecha y pues claro, pues fue burlado. ¿Por qué razón? Porque ignoró las Escrituras. De ahí que a mí me gusta llevarle de escritura en escritura. Por lo tanto, encontramos aquí en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 estas palabras. Las palabras, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios, un solo mediador, es lo que nos dice la Escritura. Sí, un solo Dios, usted sabe. Ahora, hay un solo mediador. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomam. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Entre Dios y nosotros los hombres. Mire, su nombre aquí está escrito en esta cita que le di, se llama Jesucristo. Si un solo sacrificio tuvo que hacer el Señor Jesucristo, ya no es necesario hacer más sacrificios para poder acercarnos a Dios. Para poder entrar a la presencia de Dios, a ese lugar, a ese trono donde Él mora, donde Él está. Tenemos que usar el único intermediario que se llama Jesús, como lo hemos estado viendo aquí en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 5. Necesitamos usar esa puerta que se llama Jesús. Es la única forma en que podemos llegar a la presencia de Dios para platicar con Él. Entonces, nosotros cada día podemos encomendarnos a Dios. Podemos platicar, conversar con Él.
Y en caso de que no sepamos cómo conversar, aunque es fácil y es sencillo, generalmente yo explico a las personas que me escuchan que es como platicar con un amigo, que es como platicar con una persona a la cual uno tiene confianza. Es decir, abrir el corazón, conversar plenamente. Al fin y al cabo, Dios sabe todo. Sí, yo sé que a veces tratamos de ocultar y no decirle a Dios algunas cosas sucias que están por ahí anidadas en alguna parte de nuestra vida. Pero Él las sabe, Él las conoce. Entonces lo mejor que podríamos nosotros hacer es precisamente eso, decirle, Señor, esta es la situación de mi vida. Y podemos platicar y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, las necesidades que tenemos. Entonces, cada día nosotros podemos venir a Dios y en caso de que no podamos hablar, hay una ayuda preciosa que Él nos da. Mire, el libro de Romanos en el capítulo 8, el versículo 26, nos habla de esta ayuda que Dios tiene dispuesta para darnos a cada uno de nosotros y poder estar delante de Él con las palabras adecuadas. Pero vamos a leerlo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está dispuesto para ayudarnos, para platicar con Dios. Él va a poner en nuestro corazón, en nuestras mentes, las palabras que tenemos que decirle delante de Él. Un día, los discípulos del Señor Jesucristo le pidieron que les enseñara a orar. Ellos habían visto cómo Juan, el Bautista, había enseñado a los suyos a orar, a platicar, a conversar con Dios. Entonces ellos le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar, a platicar con Dios. Y en una ocasión, estando por ahí el Señor Jesucristo platicando con ellos, también les dio una instrucción que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 18, en el versículo 1. Nosotros aquí en esta enseñanza que el Señor Jesús está dando a sus seguidores y nos lo está dando hoy en nuestros días, nos habla de algunas de las características que deben de prevalecer cuando estamos orando o conversando o platicando con Dios. Voy a leerlo del versículo 1 al 8, quizás sean bastantes versículos, pero son muy interesantes y son muy necesarios para que podamos tener una visión más completa de cómo podemos nosotros sacarle mejor provecho todo ese tiempo que pasemos platicando o conversando con Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se dará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quiero iniciar analizando esta parte de la Escritura con esta pregunta que el Señor hizo en ese momento, en esa ocasión. La pregunta que él hizo es que si iba a encontrar fe en los hombres en el tiempo del regreso del Señor Jesucristo a esta tierra. Mire, los hombres en este tiempo que es el próximo retorno del Señor Jesucristo, el día y la hora nadie lo sabe. Pero es un tiempo en que podemos conocer que es así por las señales que Él dejó dicho que sucederían en esos días. Está la gente atravesando por tantos engaños, por tantas mentiras, que ya no se cree a nadie ni a nada. De ahí que Él preguntará, ¿hallará fe en la tierra? Déjeme decirle que Dios quiere encontrar en la vida de cada uno de nosotros un buen montón, voy a usar este término, o una buena cantidad de fe en la vida de cada uno de nosotros como personas. De ahí que Él está hablándoles de esta parábola. Les está hablando por medio de esta figura, ¿verdad?
de algo que es tan interesante, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y eso de siempre es que no debemos de quitar el dedo del renglón, y no desmayar significa que no perdamos el conocimiento. Entonces Él nos está hablando, ¿verdad?, en el versículo 2, que por más poderoso que sea nuestro oponente o la oposición que encontremos para recibir la respuesta a necesidad, Dios nos dice, por más poderoso que sea tu oponente, yo puedo traerte la respuesta. También nos habla que por más insignificantes que nosotros nos consideremos, o que parezcamos, o que seamos que no valemos nada, como la viuda que nos muestra aquí la Escritura, Dios dice, yo te voy a dar la respuesta. También nos habla en el versículo 4, que aunque veamos que la respuesta se tarda, va a venir, va a venir. Pero ¿sabe qué? Además de esto se nos va a hacer justicia por insistir, por terquear. Esto es lo que nos muestra aquí esta palabra, ¿no? Dice el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros es que no desmayemos de entrar a la presencia de Dios confiadamente vez tras vez y mostrarle nuestra necesidad. Si es una o dos o 5 o 10 o 15 veces, la misma necesidad debe de ser presentada delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, basta que una vez nosotros le pidamos y ya. No, aquí nos dice que tenemos que insistir. ¿Por qué? Porque hay fuerzas espirituales de maldad que procuran obstaculizar la respuesta de Dios. Lo podemos ver en diferentes pasajes de la Escritura. Entonces, se nos va a hacer justicia si nosotros insistimos. ¿Pero a quién? Dice el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Usted y yo necesitamos orar día y noche. Aclamar, pedir, suplicar, rogar, implorar. También alabarle, glorificarle y exaltarle. Esto es parte de la conversación. Esto es parte de la oración. Este es el tiempo en que podemos nosotros platicar con Dios y se nos puede a veces hasta hacer cortito porque hay tanto que platicar y qué mejor que platicarlo con Dios. ¿Qué mejor? Ahora, si usted me preguntara qué tiempo es mejor para platicar con Dios, bueno, la Biblia nos da algunas enseñanzas al respecto. Por ejemplo, si venimos al libro de los Salmos, en el libro de los Salmos nosotros podemos ver en el capítulo 5 uno de los mejores tiempos que el salmista tenía para estar en la presencia de Dios. Él entraba, como usted y yo debemos de entrar, al lugar santísimo. En el Salmo capítulo 5, el versículo 3, dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El mejor tiempo para estar con el Señor, considero por medio de esta escritura, es por la mañana. Cuando todo aquello está tranquilo, cuando el resto de la familia no se ha levantado, cuando todavía está silencio porque la gente está descansando, nosotros podemos estar por ahí en un rinconcito. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Una parte en un privado platicando con Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Él nos invita para ir al trono de la gracia. Él nos llama, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Creo que tenemos que aprovechar esta invitación de Dios para solucionar todos los problemas que tengamos, porque Dios está de nuestro lado. Él quiere tener esta familia grande, numerosa, preciosa, para suplir toda necesidad, para consolarnos, para levantarnos. Mire, yo encontré en la escritura un hombre común y corriente.
Este hombre llegó a llamarse, más bien Dios le llamó que era su amigo. Por eso podemos nosotros encontrar en la Biblia que Dios le llama que Abraham era el amigo de Dios. Y Abraham pasaba un buen tiempo en la presencia de él. Él aprovechaba las oportunidades que Dios les estaba brindando para entrar a su lugar, al lugar donde estaba Dios. Y él le adoraba, él agradecía, él le glorificaba y le exaltaba. Pero ¿sabe qué? No era lo único que hacía él, sino que también hacía algo más. Algo que a Dios le agrada, algo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros que tenemos la oportunidad y que hemos reconocido, ¿verdad?, este privilegio de entrar a ese lugar donde mora Dios para platicar con Él. Mire, lo que Él desea es que nosotros intercedemos a favor de otros. Parece increíble realmente cuán grande es el amor de Dios, pero esto es una verdad. Mire, aunque nosotros le hayamos ofendido, lastimado, nosotros y los demás, Él quiere que los demás vengan y se reconcilien, que también entren a este lugar de provisión, a ese lugar donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Abraham intercedía a favor de todas las gentes, por más malas o, bueno, pudiéramos nosotros decir, por más malvados que ellos fueran. Y esto le complacía, el corazón de Dios estaba contento por ello. Mire, aquí encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, el versículo 23, estas palabras de Abraham. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire qué palabras que encontramos preguntándole Abraham a Dios. Esto nos dice, esto nos enseña que nosotros podemos preguntarle a Dios y esperar respuestas. Y Abraham preguntó, y Abraham escuchó la respuesta de Dios. Y él pudo interceder, él pudo suplicar que no acontecieran ciertos, castigos que vendrían sobre esta nación impía, esta nación que había caído hasta lo más bajo. Estamos hablando de Sodoma y de Gomorra. Pero sucede que Abraham no intercedió lo suficiente, y eso creo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Dios es grande, es misericordioso hasta donde no podamos entender. A Dios le agrada esto, que nosotros intercedamos por las demás personas. Podemos nosotros ver a través de las escrituras cómo Dios ha levantado hombres y mujeres que confiadamente entran y sacan las más lindas promesas de ese lugar para ellos, para los suyos. Hay una gran cantidad de personas que nosotros encontramos en la Biblia y encontramos en la vida real buscando el rostro de Dios. Mire, debemos de considerar esto. Yo sé que hay personas que están pagándole a otras para que oren, para que intercedan por ellos. Esto no le gusta a Dios. Dios quiere que usted y yo vayamos a su presencia. ¿Sabe por qué? Porque Él nos quiere oír. Él quiere vernos. Él quiere abrazarnos. Quiere escuchar esa voz ahí en sus oídos. Él quiere que todos sus hijos estemos con Él. Mire, le voy a leer un salmo. En este salmo Dios nos dice, fíjese bien, lo que Él dice de usted. En este salmo nosotros podemos escuchar lo que Dios está hablando de todas aquellas personas que se acercan a su trono. Voy a leer el Salmo 91, el versículo es el 14. Aquí en el libro de los Salmos, capítulo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Miren nada más las palabras que Dios está diciendo con respecto de todas aquellas personas que están poniendo su amor, su confianza en Él, que están viniendo delante de su trono y abren su corazón para adorarle, para alabarle, para glorificarle. Una conversación con Dios. Esto no es imposible, esto es algo real, algo verídico. Algo que Él anhela cada día, de la misma manera que Él buscaba a Adán y Eva en el principio, está buscando a cada persona en su tiempo.
para acompañarle, para librarle, para levantarle, para darle larga vida, para mostrar su gracia, su salvación, su ternura, su cuidado. Dios quiere que todos nosotros, hijos o los que no son sus hijos, vengan y sean hijos. Él quiere adoptarnos como hijos suyos. Mire, hoy yo sé que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Voy a usar este término bíblico, porque estamos viendo cómo la naturaleza es destruida. Estamos nosotros observando cuánto daño hay en todo el mundo, en cada área. Si es en lo económico, si es en lo espiritual, si es en lo social, si es en cualquier área que nosotros mencionamos, podemos ver caos y más caos, y como que verdaderamente este mundo no se puede componer. En parte tienen razón las personas que así piensan. Pero mire, hay una promesa de Dios. Una promesa que si nosotros la traemos y actuamos sobre de ella, podemos ver la vida nuestra, la de los nuestros y todas aquellas cosas que nos... Es más, nuestra patria, este precioso México puede ser cambiado para bien. Sueños no es sueño, es una promesa de Dios. Y esta yo la encuentro en 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vea qué promesa. Vea qué promesa. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Queremos pagar el precio? ¿El pueblo de México quiere pagar el precio? Humillarnos es dejar la altivez, el creer que solo la podemos hacer. Sí, buscarle, platicar con Él, orar, buscar su rostro, dejar los malos caminos, es decir, el ladrón, dejar el robo, el adúltero, dejar el adulterio, en fin. Y esto solamente lo podemos hacer cuando venimos a la presencia de Dios y le decimos: Dios, perdóname, perdóname. Y esta es la primera plática que podríamos tener nosotros con Él para iniciar una conversación diaria. Dios, perdóname. Señor Jesús, perdona mis pecados. Y usted y yo tendríamos la oportunidad de entrar constantemente a la presencia de Dios para platicar, para conversar con Él. Cualquier momento, Él siempre va a estar desocupado para atendernos. Qué privilegio, ¿verdad? Piénselo, medítelo. Si usted es una persona que no tiene esta buena costumbre, que no está tomando este privilegio, que lo ha estado despreciando, Dios le ama. Dios quiere que usted venga a su presencia. Dios quiere que usted esté allí. Él quiere verle, quiere contemplarle, quiere abrazarle. ¿Por qué? Porque le ama. Así como usted es, Dios le ama y quiere limpiarle. Yo sé que usted está cansado. Venga a Jesús, Él le va a descansar. Muchas gracias por este tiempo. Yo le pido que si usted no tiene un lugar donde le enseñe la Biblia, acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Muchas gracias. Dios le bendiga ricamente. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias. Continúe con nosotros. Bienvenido a este programa.